Continuamos con el estudio de las funciones. Vamos a estudiar algunos tipos de funciones muy conocidas. Vamos a iniciar por las funciones polinómicas. La primera función polinómica conocida es la función f de x igual a c, que la vamos a llamar la función constante. Constante porque para cualquier valor de la variable ella le asigna un valor fijo, es decir, viene dada por la fórmula f de x igual a c. La propiedad es obviamente que a cada valor de x, para cualquier valor de x, le asigna el mismo valor c. Entonces su gráfica es una recta horizontal que pasa por c. Y la gráfica de esa función, o el bosquejo de la gráfica, es algo así. Si esto es x y esto es y, entonces la función f de x igual a c, a cualquier valor de x le asigna el mismo valor c. ¿Okay? Entonces f de x igual c. Otra función es la función lineal. La función lineal es la función dada por la fórmula f de x igual a m por x. Su gráfica, una de las propiedades es que pasa por el origen, corta el eje x y al eje y en 0. Y el eje y en x igual 0, y igual 0, es decir, pasa por el origen. Además, forma un ángulo de 45 grados con los ejes x y y. El bosquejo de esta gráfica es el siguiente. Si este es x y este es y, ella hace esto. Este es y igual a x. También se le conoce, y igual a m por x. Bueno, eso que dije que cortaba, que dividía al plano XY en dos partes iguales, es cierto, pero de lo que forma el ángulo de 45, eso no es cierto, porque depende del valor de m. Esto así para m positivo, y para m negativo simplemente hace al revés. Va a depender de m, que va a ser el ángulo que ya forma con la horizontal. Ok, así que si divide en 45 grados, eso es falso, ahí les mentí. Entonces esto para m negativo. La función lineal. También se le dice función lineal. Algunos lo asocian con el aspecto de la gráfica porque es una línea, pero lo de lineal va a que f de x más z, por ejemplo, es f de x más f de z. A eso se asocia, o a eso es lo que se le llama linealidad. Está la función afín, que es f de x igual a mx más b. A esta en ocasiones dicen la función lineal, pero no, es la función afín. Es muy parecida a la función lineal porque la gráfica también es una línea recta, pero esta no cumple la propiedad antes mencionada. Entonces esta corta el eje x, corta al eje y, por ejemplo, en y igual b, y corta el eje x cuando lleva el 0, es decir, en menos b sobre m, corta el eje x ahí. Entonces, el aspecto de esta, la gráfica, el bosquejo, estoy haciendo el bosquejo, no significa que esa sea la gráfica, pero el bosquejo de la gráfica es el siguiente. Y nuevamente puede ser así, o en el otro sentido, y eso va a depender del valor de m. Esto así si m es positivo y cambia de orientación si m es negativo. Función lineal. Otro tipo de funciones muy estudiado y muy conocido es la función cuadrática. La función cuadrática
cuya fórmula es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Las propiedades: su gráfica es una parábola, corta al eje x siempre y cuando menos b cuadrado menos 4c menos 4ac sea mayor que 0. Entonces lo va a cortar en el menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Para que corte al eje x, esto debe ser mayor o igual que 0. Y lo corta en menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Son los cortes con el eje x. Y tiene vértice en el punto menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Más o menos, el bosquejo de la gráfica es el siguiente. Voy a hacer las dos posibles gráficas. Recuerden que puede o no cortar el eje x. Sin embargo, sin pérdida de generalidad y sin temor a que ustedes se confundan, voy a hacerla que corta el eje x. Por ejemplo, esto para A positivo y así para A negativo. Ese es el aspecto de la gráfica: cóncava hacia arriba cuando A es positivo y cóncava hacia abajo cuando A es negativo. ¿Ok? Están las funciones. Otra función conocida es la función exponencial. La fórmula es, voy a estudiar la función Euler a la x, también puede ser a la x. Y una de las propiedades es que su dominio es todos los reales, nunca es 0, tiene dominio R y rango mayor que 0, porque nunca es 0, ¿no? Dominio igual a R y rango R más. El aspecto de la gráfica es el siguiente. A también es asíntota al eje X, es decir, nunca lo corta. Y corta el eje Y en 1, porque cuando X vale 0, Y vale 1. Esta es Y igual a Euler a la X. Otra función que vale la pena que conozcan como es su aspecto es la función logaritmo natural, la función logarítmica. Pero voy a concentrarme en la función logaritmo natural y es f de x igual logaritmo natural de x. Aquí el dominio es R positivo, son todos los reales positivos. No vale el 0 porque no está definido para 0 ni para números negativos. Y el rango es R, es decir, podría decirse que es la inversa de Euler a la x. Y el aspecto de esta gráfica es el siguiente. Entonces esta es asíntota pero al eje y es así. Entonces f de x igual logaritmo natural de x. Bueno, hay otras funciones que vale la pena que reconozcan, que son las funciones trigonométricas, las funciones racionales, pero para estudiar la gráfica de ese tipo de funciones hay que dedicarle un tiempo especial. Por lo menos estas funciones que hemos estudiado aquí, que son 6, la constante, la lineal, la afín, la cuadrática, la exponencial, la logarítmica, vale la pena que ustedes las reconozcan sin necesidad de hacer algún estudio previo. Es decir, ustedes ven una fórmula y saben si se trata de una función cuadrática, si se trata de una función lineal, si se trata de una función exponencial, si se trata de una función logarítmica. Al igual que si ven la gráfica, también se pueden reconocer cuál tipo de función es. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Espero que aprovechen esta información.